Hola, bienvenidos a una nueva edición de Chicas de Derecha, tu podcast favorito y contestatario. El día de hoy estoy con mi querida amiga Magda Libertad, como la llamamos aquí en la oficina. ¿Cómo se llama ella realmente? La verdad es mi nombre. Yo lo digo que es mi nombre artístico, pero es mi nombre real. Y con ella vamos a estar conversando acerca de libertad religiosa y la hipocresía de la izquierda. Y es que esta semana el progresismo internacional volvió a burlarse de la religión cristiana, porque Joe Biden pues declaró Domingo de Pascua como Día de la Visibilidad Transgénero en los Estados Unidos. No es una sorpresa, en algún momento creo que lo mencioné en algún video, pero Joe Biden ha tenido ya varias medidas en las cuales ha mostrado justamente que sostiene valores anticristianos, son medidas más anticristianas, y es curioso porque en realidad se supone que Joe Biden es un devoto católico, es así como lo conocen, y de hecho es una de las críticas que más salieron a raíz de esta declaración o de esta proclamación, porque el Día de la Visibilidad Transgénero se celebra desde el 2009, el 31 de marzo, siempre el 31 de marzo. Justo este año cayó Domingo de Pascuas, o sea, Domingo de Resurrección, que resulta ser tal vez una de las fechas más importantes para la comunidad cristiana, para la comunidad católica también, y es la que compone la mayoría en la población estadounidense. Entonces, por eso es que se desarrolló toda esta crítica dentro de las redes sociales y sobre todo también, como mencionaba, porque se supone que Joe Biden era católico y bueno, esta medida fue recontra anticatólica en su caso, ¿no? Así es, pues qué intereses habrán detrás, ¿no? Para conmemorar este día justo en Domingo de Pascua, pero otra cosa a la que quiero hacer hincapié que me llamó mucho la atención es que también prohibió todos los diseños religiosos en el concurso de pintura de huevos de Pascua de la Casa Blanca, lo cual no es acaso un atentado contra la libertad de expresión de, bueno, los niños y los participantes, pensaría. Sí, tal cual, yo coincido, porque de hecho eso muestra que no solamente digamos, teniendo estas dos fechas, ¿no? Que justo coinciden 31 de marzo, el Día de la Visibilidad Transgénero y el Domingo de Pascuas, pudieron tal vez haber sido celebradas ambas, pero en realidad lo que demostró Joe Biden y su gobierno y la Casa Blanca fue que en realidad lo que quisieron hacer fue reemplazar esta segunda otra fecha por el Día de Visibilidad Transgénero. Y a mí me pareció muy interesante también el cómo lo planteaba uno de los activistas anti este tipo de medidas o el abuso, ¿no?, de la manipulación de la comunidad trans, que viene a ser Bruce Jenner. Él justamente se pronunció frente a la medida de Biden y dijo que le pareció una forma más de cómo la izquierda, los demócratas en Estados Unidos, quieren sacarle provecho a los medios de comunicación y me pareció muy curioso cómo lo dijo, que esta medida la consideraba como que Biden le sacó el dedo medio a todos los creyentes. Y bueno, es que así se interpreta naturalmente, ¿no? Porque, sobre todo porque, claro, por el Día de la Visibilidad Transgénero y tal, hubo su comunicado, hubo sus publicaciones en redes sociales. Domingo de Pascua, nada. Hicieron lo de los huevos y para colmo, como tú dices, prohibieron que se hagan las temáticas religiosas, que como tú dices, realmente es un atentado a la libertad de expresión, porque los niños y los familiares que deben haber asistido realmente pudieran haber hecho cualquier diseño que quisieran, ¿no? O de repente prefieren que pinten banderitas trans y que todos piensen lo mismo. La verdad, no sé qué habrá pasado por la cabeza de Joe Biden y los funcionarios demócratas de la Casa Blanca. Honestamente, cada día los entiendo menos. Pero esta situación me llevó a pensar en cuánto se suele atacar a la comunidad cristiana, católica, ¿no? A lo que conocemos como religión cristiana en general, porque los católicos también son constantemente atacados, simplemente por pensar distinto o por expresar sus opiniones, ¿no?, respecto a temas que no necesariamente son religiosos, ¿no? Como te sucedió a ti hace poco cuando reaccionaste a un video. Ya era momento de hablar de esto. Con más profundidad, así es, pero lo que a mí me llamó la atención es que hubo un montón de gente como señalando, no, es que ella es creyente, es que ella es religiosa, es que ella es cristiana, cuando tú en ningún momento hablaste ni de Dios, ni de la religión, ni
Por favor, cuéntanos cómo interpretas tú este ataque. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que fácil han entrado a mi perfil personal también y bueno, ahí evidentemente yo sin pelos en la lengua le digo, y más bien lo digo recontra orgullosa, yo me considero seguidora de Cristo y para muchos eso significa ser cristiana, ¿no? Sí, en simple. Entonces, supongo que deben haberlo visto y a partir de ahí comenzaron a llover todos estos comentarios. Y para serte honesta, cuando grabamos el video, no conocíamos la figura pública a quien nos estábamos refiriendo o a quien estábamos reaccionando. Realmente no sabíamos y fue a partir de los comentarios que yo vi que me enteré que... Bueno, supongo que insertaremos algunas imágenes del video al que nos referimos para que tengan idea de lo que hablamos, pero justamente de que él era el papá de la niña que estaba celebrando el cumpleaños en esa ocasión y además de que al parecer también era creyente, ¿no? Y respecto a eso, justamente hay dos aspectos, creo, de cómo se trata a las personas que profesan una religión dentro de la batalla cultural. Por un lado, sí existe el hecho de que te discriminan. Yo le digo discriminación porque es una discriminación realmente, una real. Una verdadera discriminación, exacto, no como las que los progres dicen sufrir por problemas imaginarios. Continuemos. Es una verdadera discriminación simplemente porque tienes una religión, ¿no? Y esa es una de las primeras maneras en que reaccionan ante estas personas que son creyentes, ¿no? Porque de por sí, muchas veces cuando tú dices tener una religión o profesar una fe, te descalifican automáticamente, solo por decir eso, te descalifican automáticamente en los debates sociopolíticos en los que te puedes encontrar, porque se supone que por ese motivo estás completamente ideologizado. Como que no eres apta para debatir o tus argumentos van a estar como completamente... como ideologizados, como tú dices, o de repente parcializados, o que eres un ser de repente irracional porque crees en algo superior a ti. Yo personalmente me considero agnóstica, no profeso ninguna religión, pero tengo mucho respeto por las personas creyentes, como creo que todos deberíamos tenerlo, ¿no? O sea, no porque alguien crea o no crea en algo lo hace más racional o menos racional o más inteligente o menos inteligente. Tal cual. Y de hecho hay un meme que también les pasaremos, donde justamente se muestra esta incongruencia cuando a los que profesan una fe les califican como ideologizados, porque la verdad es que hoy en día los que realmente están ideologizados son los jóvenes que les comiencen a llenar de todas estas ideas de ideología de género, del feminismo, todos los movimientos progresistas, y como que tienen 1001 banderas, 1001 colores que alzar y todo, y luego me vienes a decir después que yo soy la ideologizada. O sea, no me parece, realmente me parece que no tiene mucho sentido. Claro, como te decía en un comienzo, ¿no? Un poco hipócrita de su parte, cuando ellos son los que repiten libretos sin siquiera cuestionarlos o sin saber lo que significan realmente, ¿no? Exacto. Quería también leer uno de los comentarios respecto al video que mencionamos anteriormente que me causó, la verdad, bastante gracia. Para comenzar, porque esta persona se llama Aliena y no sé qué tan en serio la puedo tomar o si es una cuenta troll, pero dice así: ¿cómo me estresa la gente religiosa que todo lo lleva al extremo? Eres tan doble moral, tus expresiones con odio y prepotencia, pensando que tienes razón. Eso no le gusta a tu Dios. De verdad que cuando yo de verdad no trato de leer muchos comentarios. En algún momento creo que te lo he compartido a ti. A veces los leo, pero simplemente como para ver si encuentro algún feedback importante, que sí puede ser constructivo en fin, como comunicadores también tenemos que buscar ese tipo de feedback, ¿no? Pero permito que lleguen a mi mente y no a mi corazón, porque a veces sí pueden terminar siendo, si podemos ser honestos en este lugar, pueden terminar siendo un poco hirientes. Y a mí me molesta, particularmente cuando se ponen a decir cosas así como que eso no le gusta a tu Dios, o sea, ni siquiera el suyo, sino el mío, y pretende como que conocerlo mejor de como que yo. Tú. Claro, o sea, de como yo, tal vez que no necesariamente, no sé, pues, que lo conozco de forma personal, ¿no? Pero este tipo de comentarios sí me hace darme cuenta de la segunda forma en que se le trata a las personas o se trata el tema de la religión dentro de la batalla cultural. Si por un lado te discriminan y te buscan silenciar, como lo mencionamos antes, por el otro lado lo que yo encuentro es que se tergiversa la doctrina de lo que se comparte. Claro. Y un ejemplo
clarísimo sobre esto, y yo sé que no necesariamente aquí pues todos son creyentes, pero me parece importante que lo tengan como para que entiendan la claridad y cómo funciona esta tergiversación. Uno de los conceptos que más han prostituido en el movimiento progresista es el tema del amor. Y porque con todas, no sé, pues con la ideología de género muchas veces se habla o se predica esta frase de el amor es amor, ¿no? Y en eso estaba pensando justamente. Claro, entonces esto lamentablemente se puede llevar a los extremos en los cuales ya tú encuentras una justificación para diferentes, no sé, variantes de la ideología de género que luego nos lleva a los movimientos trans, etcétera, etcétera. Incluso, pues no sé si en YouTube se pueda mencionar así tal cual, pero existen otros movimientos como los minor attracted people, o sea, la gente que atraída por menores de edad, que no son bueno, otra cosa que pedófilos. Tal cual. Entonces, pero en este concepto de amor es amor, pues se puede justificar. Entonces, yo nada más para que la tengan clara y decirles, porque justo ese concepto es algo que yo considero es lo que me marca la diferencia en como una voz diferente, como algunos conocerán de ese proyecto. Claro, y la verdad me da risa porque acá al menos esta persona dice, ¿no? Tus expresiones de odio, tu prepotencia... Parece como si estuvieran proyectando un poco de lo que ellos son, ¿no? Porque si tú analizas la mayoría de perfiles o comentarios progres, todos están muy amargados, todos están muy infelices con sus vidas, todos siempre están buscando algo por lo cual protestar o llorar o quemar. Quejarse, ¿no? Exacto, por lo cual sentirse oprimidos. Entonces, yo realmente no sé de qué expresión pues extremista estarían hablando cuando, y si vamos a pasar el video, cuando tú lo único que dijiste es, bueno, no me parece un ambiente apropiado para los niños. Que puedan ver que no es una locura lo que ven en redes sociales cuando la gente invita a personas a hacer estos shows para niños. No permitan eso, no podemos dejar que los niños consuman esto. Cuídenlos, por favor. Exacto. En realidad, lo que ellos llaman odio es... Y lo hablamos creo que en el primer episodio, ¿no? Es la verdad. A lo que le dicen discurso de odio hoy en día es la verdad. Y por eso me apena muchísimo, ¿no? Es cómo se trata el tema de la religión y todo dentro de la batalla cultural. Porque justamente con el tema que él decía de tergiversar la doctrina, se pierde completamente lo que significa el concepto de amor. Y yo ahí les recomiendo que lo puedan revisar. Justamente porque se supone el amor, especialmente porque este tipo de ataques son para personas que son creyentes, así que si les podemos ayudar y les podemos dar esa reafirmación, el amor solamente se puede definir según lo que dice Dios, según la Biblia. Ahí yo les recomiendo leer por ahí 1 Corintios 13, por si les interesa, simplemente por cultura general tal vez, porque hay un punto bien particular donde dice que el amor se goza de la verdad. Y el amor y la verdad no se pueden separar. Entonces, este tipo de comentarios simplemente muestran que no entienden realmente lo que significa o la doctrina, y por el otro lado, que a la gente que tiene una fe buscan de cualquier manera silenciarlas, criticarlas, cuando la verdad solo están compartiendo temas de verdad. Y como tú dijiste, yo nunca dije que era cristiana en ese video, nunca mencioné eso, simplemente... Tampoco fuiste ofensiva, o sea, para con la persona a la que te referías, hablaste como de la situación. Exacto, y esa es la clave, ¿no? O sea, la clave creo yo siempre es, y por cómo lo trato yo también, es justamente en contra de la idea del progresismo. Ahí sí me voy con todo, le puedo decir lo que sea, yo detesto y odio el progresismo, eso sí, cítenme, o sea, yo sí odio el progresismo, pues no la persona, yo lo trato de formas diferentes. La ideología. Exacto, pero ellos no lo entienden así, y como tú dices, creo que muchos de esas personas de verdad tienen... ¿cómo decirlo? De forma tal vez respetuosa, problemas que tienen que enfrentar y a veces cosas fuertes en su propia vida, y lamentablemente comienzan a usar este tipo de medios, las redes, para criticar y simplemente desfogarse, pero lo hacen como que a costa de insultar y dejar mal y querer silenciar a otras personas que no piensan como ellos. Claro, sobre todo
o sea, trayendo un tema a colación que nada tiene que ver con el tema de discusión o del video, de lo que se está hablando en ese momento. Porque era sentido común, o sea, el tema de lo que estábamos hablando en el video, y cuando se trata de niños que los exponen, ¿no? Que los mismos padres de familia, que es recontra preocupante, que los exponen a este tipo de comportamientos, este tipo de shows. Y muchos de los otros comentarios también decían, oye, pero tú no sabes que él es el papá de la niña, entonces él puede hacer lo que quiera, y es como... A mí eso me parece aún más preocupante, la verdad. Personalmente yo no haría eso con mis hijos. Dudo que los que nos están escuchando lo hagan también. Pero la verdad es que yo creo que hay edades para todo, ¿no? Las drag queens, o sea, si revisamos un poco la historia de estos personajes y de cómo se han creado, o sea, vemos que normalmente están en entornos pues no aptos para niños. Entonces, ¿por qué mezclar contextos y personajes y situaciones que por ahí no son los más adecuados, ¿no? Pero, en fin, lo dejo ahí nomás. Cada quien tiene su manera de criar a sus hijos y tampoco queremos juzgar como estas personas, ¿no? Pero sí queremos señalar que, hey, esto no es normal. Y porque tenemos la libertad de hacerlo. O sea, no te voy a decir cómo criar a tus hijos, pero sí te voy a decir cómo opino yo que se le está dañando la mente a los niños. Y es parte de la libertad de expresión que tenemos. Sobre todo si es un personaje público y está influenciando a cientos de miles de personas. Sí, y ahí nos vinimos a enterar, como te dije, no conocíamos realmente este personaje, y cuando se publicó el video y comenzaron a ver varios comentarios, sí se notaba que él tiene ya una comunidad de personas que ya piensan igualito. Más como una secta, ¿no? Pensaría yo. Alucina. Hablando de ideologizados, ¿no? Y de religión y dogmas. Así, tal cual. Es como una secta. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero, Magda, yo quería también plantearte la pregunta. ¿Te has dado cuenta de que esto solo sucede con los cristianos y los católicos? Porque yo me he puesto a pensar, yo no veo drag queens burlándose, por ejemplo, de la religión musulmana, o de la religión judía, o del budismo, o de otro tipo de expresiones religiosas por ahí menos occidentales, ¿no? Entonces, sí me doy cuenta que esto es un ataque recurrente contra el cristianismo y me pregunto si de repente los creyentes, los cristianos no han salido a defender su religión a tiempo, o qué es lo que está pasando en este sentido, o si es solo idea mía. No, yo creo que si nada más ejercitamos nuestro juicio crítico, nuestro pensamiento crítico, nos vamos a dar cuenta y llegar a una conclusión similar a la que planteas. Y es una muy buena pregunta, porque realmente creo que en algún momento posiblemente la iglesia, tanto la católica como la cristiana, hablando tal vez aquí en Perú, por ejemplo, sí, pudo haber estado un poco silenciada, y ellos mismos, por no querer involucrarse en estos campos de batalla cultural o en los campos de la política, porque también ya dentro, de la misma iglesia hay algunos temas en los que todavía se sigue luchando, de si de verdad podríamos involucrarnos, de si es nuestro lugar, etcétera, ¿no? Yo en lo personal, y así es como también me enseñan, aprendo, y lo he aprendido en la Biblia, realmente estamos llamados a poder influenciar en todo ámbito, ¿no? Y creo que es particularmente con este tipo de fe que se van contra cristianos y contra católicos, porque los valores y principios que aprendes dentro de esta religión o de esta fe son aquellos que más defienden a la familia, a la vida, y están muy, muy relacionados a los valores que como conservadores, ¿no?, dentro de la derecha también defendemos. Entonces se han dado cuenta posiblemente que dentro de las varias religiones que existen a nivel internacional, además de que es una de las más grandes, son aquellas que presentan mayor riesgo contra estas ideologías que justamente se oponen a todos estos valores y principios. Entonces creería yo tal vez que ese es uno de los motivos por los cuales se van directamente contra los cristianos y los católicos. Y sí, creo que es importante hacer un llamado para todos aquellos que se consideran cristianos o católicos, de que no pueden quedarse sentados y no pueden quedarse en silencio. O sea, el silencio otorga. Entonces, cuando no hablan, cuando no dicen nada, cuando no presentan reclamos, es entonces que comienzan a ganar del otro lado más campo, ¿no? Y otra cosa que en Perú pasa es que, lamentablemente, muchas veces también la iglesia cristiana y católica no trabajan juntos.
Pero eso debe cambiar. Eso tiene que cambiar porque es un gran segmento de nuestra población que realmente nos puede ayudar a hacer un buen frente en contra del progresismo e impedir que comience o que siga en todo caso adueñándose de nuestro país, ¿no? Claro, y yo, o sea, como yo lo veo un poco desde una perspectiva outsider, si se quiere, por no profesar nada en este momento, yo no creo que una persona sea o pueda percibirse como intolerante solo por decir, oye, esto que has dicho, la verdad que me ofende, ¿no? Por favor, no te metas con mi religión. O sea, siempre hay maneras de decir las cosas, pero si alguien te está constantemente atacando a ti, a tu familia, a lo que tú crees, a tus valores, oye, tampoco te puedes quedar callado, ¿no? O sea, exacto. es como, no sé, perdón que te corte, es como estar en el colegio y que haya un grupo de bullies, ¿no? Y que te estén bulleando. O sea, no vas a hacer nada por siempre. Yo creo que esa no es una solución viable, ¿no? No, uno tiene que aprender a alzar su voz y no caer en las mismas medidas que los otros tienen, creo yo, de insultarte y querer traerte abajo y todo. No, de hecho, no, porque si ellos hacen de pronto usan ese tipo de técnicas y esas herramientas, terminas bajándote a ese nivel cuando tú también lo haces de esa manera, creo yo. Pero es parte de marcar la diferencia, pero tienes que sí ser muy estratégico y sí ser valiente en alzar tu voz, defender tus derechos, en este caso, en estos casos particulares, de la libertad de expresión, de la libertad de religión. Porque no solamente lo haces para ti, sino yo creo que eso tiene un impacto para la sociedad en general, ¿no? No solamente para tal vez la religión cristiana o católica, sino incluso para otros que quieran profesar otra fe o que piensen distinto, ¿no? O que simplemente compartan los valores, por más que no sean, ¿no?, adherentes a la creencia. Yo creo que siempre que uno alza la voz está dando un ejemplo, ¿no? Y hoy en día es algo que necesitamos muchísimo, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Porque los más chicos están plagados de ejemplos progresistas. En todos lados. Pero claro, pero no hay como influencers que defiendan, ¿no?, los valores con los que ellos fueron criados, o no hay personas que los hagan sentir que también es cool no pensar de esa manera, ¿no? Exacto. Pero estás aquí, Cami. Eres un ejemplo y estamos aquí. Y somos chicas de derecha. Entonces, realmente, estas iniciativas nacen justamente por lo que dices, porque es chévere, o sea, tenemos que hablarle pues a los jóvenes como hablamos como jóvenes, ¿no? O sea, es chévere, ser de derecha es chévere, defender a la familia y defender la vida, ¿no? Y ser tú mismo, finalmente, exacto, ¿no? Y somos varios, solo que, claro, yo creo que vemos menos influencers así, porque también es un poquito más difícil que ellos tengan todos los patrocinios que se les brindan a los otros por simplemente estar en moda, ¿no? O en trend con todas estas ideologías. O sea, es más sencillo, creo, ya si uno lo ve como una carrera de influencer, que consigas esos patrocinios, que consigas gente que te auspicie, etcétera. Pero no es imposible y creo que sí es muy importante que comiencen a levantarse más. Así es. Y finalmente, ya como para ir cerrando un poco este tan enriquecedor episodio, quería preguntarte si tú crees que es una táctica de la izquierda debilitar la fe de la población en general, porque lo hemos visto, por ejemplo, en la Revolución Cubana, ¿no?, que comenzaron a prohibir todo tipo de manifestaciones religiosas. En Nicaragua hubo una persecución muy fuerte también hacia la Iglesia Católica. No sé si esta es una como técnica política de la izquierda internacional, o cómo se suele discutir este tema en los círculos más creyentes. Bueno, yo creo que sí es evidente que es una de las estrategias, porque si tú comienzas a ver lo que los diferentes gobiernos que hemos tenido, y no solamente, digamos, históricamente, sino más recientes, incluso en el siglo XXI y en Latinoamérica, muchos de los presidentes que se han levantado y que tienen una ideología más progresista suelen ser los que comienzan a criticar más, ¿no? Y a este tipo de religiones, a este tipo de expresiones de fe. Y me parece que es porque justamente las personas que profesan esta fe, como tú decías, ¿no?, creen en alguien superior, en este caso particularmente en Dios, y son conscientes de que su vida depende de Dios y no le entregan, por lo tanto, esa dependencia a un aparato como es el Estado, que es algo que la izquierda se muere porque hagan las personas, ¿no? O sea, que realmente dependas completamente del Estado. Te venden la idea de papito Estado, en fin, todas esas cosas. Entonces,
creo que una persona que tiene una fe firme, ¿no? Una creencia con esa doctrina correcta, es un peligro para la izquierda, que lo que quiere hacer es más bien crear una masa moldeable en la sociedad, que crea sin cuestionar nada todas las medidas que el gobierno vaya a implantar y vaya a imponer, ¿no? Porque cuando muchos creen que por tener una religión o tener una fe estás esclavizado, tu mente está esclavizada. Y yo, o sea, por experiencia personal, no creo que nada me haga más libre que creer en Dios. Y de hecho, que me ayude a desarrollar un pensamiento crítico, etcétera. Entonces, creo que justamente por eso es que se ataca y se trata de minimizar la religión, para que entonces se reemplace por otra religión. De hecho, ni siquiera como eliminarla por completo, sino crear esta nueva religión en la que crees a ciegas todo lo que el Estado te diga, ¿no? Y es curioso porque en realidad sí se oponen contra la religión. Yo también me he dado cuenta de eso, pero los progres sí son bien espirituales. O sea, eso sí creo que hay una diferencia. Hay una diferencia. No tienen una religión, pero sí son bien espirituales y promueven prácticas espirituales y no sé cuántos. Claro. Pero yo creo que es más como que están creando sus propias religiones y todo, ¿no? Entonces, claro, disminuyes estas otras tradicionales, la que existen en la mayoría aquí en Perú, para poder reemplazarlas, no eliminarlas por completo, sino reemplazarlas con tu nueva propuesta que se amolda absolutamente a todo lo que tú quieras. Llámese Agenda 2030. Exacto. Y se amolda su Biblia, todo lo su que Biblia. Exacto. Y entonces, al final, estas como que nuevas religiones están a merced de todas estas nuevas ideologías, porque sí, justificas absolutamente todo y lo amoldas a lo que tú quieres creer hoy en día, a lo que tú crees que es correcto y etcétera, ¿no? Claro, y vas creando como una nueva religión casi que a tu medida, ¿no? Porque a nadie le gusta pues que le digan, no, ¿sabes qué? Esto que tú piensas de repente no es lo correcto, o esto que tú estás haciendo, pues la verdad que no contribuye tanto a la sociedad. Entonces, bueno, como los progres son expertos inventándose fantasías y nuevas maneras de ver la vida y son tan abiertos de mente y tal, al final terminan siendo un conglomerado de todo y terminan vacíos, ¿no? Y sin ser nada, lamentablemente. Y sí es triste, o sea, como nos dicen también que nosotros estamos llenos de odio y no sé cuántos, realmente no, yo de verdad... Amiga, mírate al espejo, por favor. Y genuinamente es como, también tratar de entender el otro lado. Enfrentan tantas cosas, pero el progresismo lo que hace es agarras todas estas experiencias que tienes malas en tu vida y que te pueden llenar de rencor y que te pueden llenar de odio, y eso lo usan para alimentar sus discursos. Ahí entonces, sin que te das cuenta, de pronto ya te volviste un peón más dentro del batallón progresista, ¿no? Y no te diste cuenta. Y por eso es importante también ayudarlos a despertar, ¿no? Y por eso es importante también alzar la voz. Pero la religión siempre ha sido históricamente, creo, una brújula moral para la sociedad. Y hoy nos en día, guste o no, exacto, ha sido así siempre. Entonces, creo que ese es otro de los motivos principales por los cuales la izquierda quiere, digamos, yo digo, no eliminarlas, sino eliminar las brújulas morales que tenemos hoy en día y que tanto nos han ayudado en nuestras sociedades, y reemplazarlas por otras brújulas morales, donde uno no podría decir realmente esto no es moralidad, pero te implantan nuevos valores y principios. Eso es lo que quieren hacer. Sí, yo creo que también es importante ir despidiéndonos del episodio con la idea de que la libertad de religión o de creencia también es libertad de expresión, ¿no? Y no podemos hablar de libertades si es que somos pues los primeros en descalificar a alguien por cómo piensa o por en qué cree y un sinfín de otras razones, ¿no? O sea, yo creo que la libertad de expresión también se sostiene, ¿no? En lo que tú crees y no crees en cuanto a religión. Entonces, yo creo que es muy importante defenderla, ¿no? Y creo que más gente debería hacerlo, así no sean creyentes, ¿no? Y de repente apoyar a sus amigos que se sienten un poco tímidos de decir, pucha, yo sí creo, no, yo sí defiendo la vida, yo sí defiendo tal cosa, y animarlos, ¿no? También a usar las redes sociales y todo lo demás para
para hablar pues sin pelos en la lengua, un poco como nosotras, ¿no? Así que ya saben que igual aquí con nosotras tienen ese apoyo si lo necesitan. Desde aquí pueden creer libremente, se los prometemos. Muchas gracias, Magda, por acompañarme otra vez. Of course. No, a mí me encanta. Para mí es un placer poder hablar sobre estos temas con chicas de derecha. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos y acompañarnos. Recuerden que aunque tengamos opiniones diferentes, siempre podemos conversar. No olviden suscribirse, seguirnos en todas las redes sociales como Chicas de Derecha y suscribirse también al YouTube de ILAD Media. Hasta la próxima.